Buenos días, bienvenidos a esta segunda edición de Event Talks, que sabéis que es un espacio de debate y de discurso sobre cómo va a ser la movilidad del futuro. Hablando de propulsión, como es el caso de hoy, ahora presento al invitado y a los contertulios, o hablando de diseño, o hablando de uso, o hablando de propiedad, o hablando de lo que sea. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo nos vamos a mover en el futuro? ¿Y en qué nos vamos a mover en el futuro? Eso es Event Talks. Así que, bienvenidos. Quiero presentaros a la persona que va a hacer la charla inspiracional, que es José María López. José María yo le tengo mucho aprecio, es un sabio, como digo yo, es de las personas de España que más sabe sobre el coche eléctrico y sobre la movilidad del futuro, sobre la propulsión de la movilidad del futuro. Es catedrático de transportes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid. Ha sido el director general del INSIA durante 8 o 9 años, si no me equivoco, y ha sido el comisionado del PERTE, Vehículo Eléctrico Conectado, hasta mayo de 2024, con lo cual él tiene conocimiento técnico, conocimiento de uso y ese plano cenital un poco que permite saber cómo está funcionando no solo los coches, sino la industria en general, ¿no? Y nos va a hacer la primera charla y tu sitio. Muy bien, David. Muchas gracias por tu amable presentación. Buenos días a todos y, bueno, agradecer a Ivens el que me haya invitado a dar esta charla que por otro lado me gusta porque, bueno, yo me centro en el automóvil fundamentalmente. He trabajado desde la universidad para el sector durante 30 años. Antes estuve en el sector privado, nunca fui funcionario, siempre he tenido una vida en el sector privado anterior, pero estaba más centrada en hacer teléfonos. Trabajaba en Amper, S.A. que algunos conoceréis. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, diríamos que, como he comentado, me voy a centrar en el automóvil y me voy a centrar en los retos del transporte en general, pero del transporte rodado en particular. El panorama energético, muy interesante en la actualidad. Un punto crítico que afecta al diseño del vehículo, que es el CO2. Y de ahí vamos a ver que se han desarrollado ciertas tecnologías para tratar de reducir básicamente el CO2. Y luego me centraré en el vehículo eléctrico y en el vehículo de pila de combustible, diseños que hemos hecho desde el INSIA. Como ha comentado David, he estado 8 años como director del INSIA, antes fui subdirector, es decir, la parte de gestión la conozco bastante bien, pero luego también dirigía y ahora, pues al salir del ministerio, sigo dirigiendo la unidad de sistemas alternativos de propulsión, que hemos diseñado vehículos eléctricos, vehículos híbridos y vehículos de pila de combustible. Bueno, decir que yo soy bastante pro hidrógeno, he sido bastante pro hidrógeno y bueno, pues diríamos que afortunadamente en el INSIA estamos en la última tecnología, ¿no? En la punta de lanza de la tecnología de la propulsión. Junto con Irizar y con FDC acabamos de terminar un camión de basura de 32 toneladas de hidrógeno con pila de combustible que está aquí en Madrid dando alguna vuelta. Todavía no recoge basura. Uno de los problemas que ya sabíamos que nos enfrentábamos es cargarlo de hidrógeno, ¿no? Y ahora mismo terminaremos al año que viene un vehículo todoterreno para moverse en zonas portuarias y aeroportuarias, también con hidrógeno y con pila de combustible. Este va a ser 100% pata negra del INSIA y espero que salga bien, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el transporte? Posiblemente aquí en la sala se nos podrán ocurrir alguno más. Esta foto siempre me ha gustado, la tomé de General Motors y la verdad que abarca todo lo que voy a comentar ahora, ¿no? El aseguramiento energético y el coste al que compramos la energía. Ahí vemos la planta petrolífera.
Diríamos que el transporte en general es petrodependiente en la actualidad y el transporte rodado pues igualmente, ¿no? Diríamos que dependemos de los productos petrolíferos pues básicamente en un 96-97%. De ese 96-97% el transporte por carretera, que es el que más consume de todos los modos de transporte, el transporte aéreo, marítimo, ferroviario, el de carretera, básicamente también es otro 97-98% del consumo, y su consumo pues se reparte entre gasóleo y gasolina fundamentalmente. Quiere decir que tenemos una dependencia del petróleo muy importante, pero eso ha sido un problema en algunos momentos. En algunos momentos hemos visto la guerra de Irak, ahora vuelve a haber conflicto en el Oriente Medio, el barril sube y eso afecta a la economía, como todos sabemos, al transporte, como todos sabemos, y al precio de los productos, ¿no? Pero diríamos que ese no ha sido, aunque ha sido una preocupación. Ahora me voy a adelantar a lo que voy a decir después. Diríamos que comprábamos petróleo, Venezuela, México, Arabia Saudí, pero ellos no fabricaban coches, no había ningún problema. Ahora hay otro país que está haciendo energía a través de las celdas de litio-ion, que llevan haciendo celdas de litio-ion durante mucho tiempo, que es China, pero es que ellos sí saben hacer coches. Y es donde ahora mismo tenemos un problema, bueno, puede ser grave, pero sí que hay que ocuparse de él, ¿no? Por tanto, una de las formas que... No, perdón. Vuelvo al anterior. Una de las formas que tenemos, que viene también en el PNIEC, en el Plan de Energía y Clima Nacional, que ya el jueves estuvimos hablando también en otro evento en el IFEMA, en el Global Mobility. El PNIEC, pues diríamos que plantea una importante producción de energía renovable. Eso viene bien para que tengamos autonomía energética. Autonomía energética, y también todo está el PERTE de las energías renovables para dar un impulso al hidrógeno en general, hidrógeno encaminado más bien para la industria, para la descarbonización, ¿no? Y eso nos hará cada vez más independientes. La electricidad la podemos generar nosotros, podemos mover vehículos eléctricos, el hidrógeno lo podemos generar nosotros a través de la electrólisis del agua, y también podemos mover vehículos, mover transporte, ¿no? Todo energía verde, todo energía limpia. Y yo pienso que además ahora, en cuanto a energía, ahora comentaré algo más, ¿no? Bien, el otro punto es el CO2, ¿no? La contaminación global, los gases de efecto invernadero. El CO2 equivalente, como todos sabemos, pues es la suma del CO2 más 24 veces el metano, más 310 veces los óxidos nitrosos, N2O, que no hay que confundir con los óxidos de nitrógeno. Respecto al metano, el ser humano, bueno, tiene poco impacto, salvo que metamos a las vacas por medio, ¿no? Pero diríamos que en el transporte, en el metano, prácticamente el impacto de emisiones es de los inquemados, de los autobuses de gas natural o de los camiones de gas natural, pues el inquemado sigue siendo metano, ¿no? Y los óxidos nitrosos, pues básicamente son de reacciones secundarias en los catalizadores. Con lo cual, pues tampoco, en cuanto al transporte del vehículo, tampoco tiene un impacto muy importante. Pero el CO2 sí, el CO2 viene de la combustión, del combustible, y ahora veremos la ecuación magnífica de la reacción estequiométrica. Con lo cual, el CO2 sí que es un gas de efecto invernadero y, bueno, como bien sabéis, pues hay unas exigencias del cambio climático para tratar de reducir ese CO2. Ahora, yo creo que se ha puesto el ojo en el transporte
y yo creo que el transporte a nivel general, el impacto del transporte es del 18%. Aquí en España el impacto es del 25 con algo por ciento de la tarta global de las emisiones de la industria, la agricultura, servicios. Digamos que nos llevamos un cuarto de tarta de ese CO2, pero respecto al impacto mundial del ser humano, del CO2, estamos en torno a un 2,5%. Si el 18% de ese 2%, si eso es lo suficientemente grave para que tenga un impacto tan negativo en el efecto invernadero, en el cambio climático, bueno, pues parece ser que hay una opinión generalizada de que hay que reducirlo, ¿no? Bueno, pero que está afectando al transporte y al diseño del propulsor, ahora lo vamos a ver. Y por último, la contaminación local. Bueno, ahí vemos la foto de la Tierra, el CO2 y el atasco de la M30, que bueno, que con coche eléctrico seguirá habiendo atasco, no emitiremos, pero seguirá habiendo atasco, ¿no? Ahí ya, por tanto, voy a hablar de lo que sale por el tubo de escape, ¿no? Y lo que sale por el tubo de escape, eso sí que son contaminantes, eso sí que nos hace daño directamente al ser humano. Estoy hablando de los óxidos de nitrógeno, en este caso sí, que son el NO y el NO2. Hace años Madrid NO2 superaba los niveles superaba estos niveles de NO2. El alcalde nos dice que ya estamos bien, que respiramos muy bien en Madrid, y también con el ozono, pero el ozono ya es un producto secundario de las emisiones. En las emisiones primarias están los NOx, están las partículas, están los hidrocarburos sin quemar y está el monóxido de carbono, que se centra básicamente en los motores de gasolina. Partículas y NOx siempre han sido el caballo de batalla de los diésel, y como bien sabemos, pues hace unos años pues los fabricantes hacían actuaciones ilegales para tratar de superar la normativa Euro 6. A Volkswagen lo pillaron, él mismo dijo que había engañado, ¿no? Bueno, pues diríamos que ahora mismo ya está aprobada la Euro 7. La Euro 7 posiblemente creo que es para el 2027, no estoy muy seguro, para ya nuevas matriculaciones. Y ya ahí bajan los niveles de NOx, los baja el nivel de gasolina, las partículas van a ser igual para gasolina y para el diésel. Y bueno, diríamos que también aparecen otras propuestas para reducir partículas que vienen de los frenos, las partículas de los neumáticos. Bueno, diríamos que cada vez se va poniendo un foco más restrictivo en cuanto a la homologación del automóvil, ¿no? Por tanto, los fabricantes tienen que hacer frente a ese reto. Es un reto también que va a costar dinero, y va a costar dinero porque en el tubo de escape posiblemente habrá que poner otro segundo catalizador SCR con urea, y eso va a subir el precio del vehículo, y porque ahora mismo el tubo de escape es una planta de posttratamiento química, ¿no? de gases de escape. Tenemos tantos catalizadores ahí que ya cuesta lo mismo, el tubo de escape cuesta lo mismo que el motor. O sea que es otro frente, más coste, más peso en el vehículo. Pero bueno, diríamos que los fabricantes, esta normativa entra en vigor y tendrán que hacer frente a ella. Gracias. Bueno, en cuanto al panorama, obviamente, pues claro, el futuro, si vamos a eléctrico al hidrógeno, pues no va a tener problema de homologación, sobre todo en estos temas, ¿no? Bien, como energías, obviamente ahora básicamente estamos entre un 80% gasóleo, un 20% gasolina. El parque sigue siendo mayoritariamente diésel. ¿Por qué? Porque el diésel se vendió muchísimo. Ahora las ventas del diésel están en caída libre.
es una pena, porque es un propulsor de altísimo rendimiento. Bueno, ahora mismo es el de más rendimiento en cuanto a propulsor térmico, y ahora me río, y ya es más limpio, ¿no? Y me río porque una vez di una entrevista a Repsol, hace unos años cuando salió el Dieselgate, ¿no? Y había una gran preocupación en el mercado porque estaba ya afectando a las ventas, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre una estrecha relación con ANFAC, y bueno, pues había un sentimiento encontrado, ¿no? Se estaba estigmatizando demasiado al diésel, ¿no? Y bueno, en esa entrevista dije que el diésel era un propulsor que consumía alto rendimiento, por tanto bajo consumo, por tanto bajo CO2. Pero es que además el tubo de escape, obviamente cuando el motor está frío, si tú pasas el dedo por el tubo de escape, lo sacas limpio. Entonces, claro, no tuve otra cosa que decir que era un motor limpio. Era un motor limpio, pero no cero emisiones. Claro, en aquel momento no pasó nada, pero cuando me hicieron comisionado del PERTE-BEC, justo cuando salí en el BOE por la noche me llama un periodista. Claro, yo no estaba en el mundo político porque venía de la academia, no sabía lo que era esto. Y me dice el periodista, por favor, vea el email y vea el vídeo que adjunto al email, si está de acuerdo con esas declaraciones que hice y tal. Y la verdad es que no me dejó responderle. Al día siguiente salió en titular el comisionado del PERTE-BEC, el amigo del diésel. Bueno, pues diríamos que el parque es diésel mayoritariamente. Luego tenemos otros combustibles que la Comisión ve bien, como son el gas natural y el GLP, vehículos que funcionan con este tipo de combustibles. Diríamos que tienen etiqueta eco, gas natural, GLP se puede almacenar en modo líquido fácilmente. El gas natural no hay que almacenarlo a presión, 250 bar es la presión actual, pero diríamos que ambos trabajan con motor de encendido provocado, trabajan con encendido por chispa, y es curioso porque trabajan con mezcla estequiométrica y trabajan con un catalizador de 3 vías en el tubo de escape, igual que los gasolina. Los gasolinas son etiqueta C y estos son etiqueta eco. Alguien me lo tendría que explicar técnicamente mejor, ¿no? Pero bueno, diríamos que vamos a dejarlos vivir y que, bueno, pues si llevan etiqueta eco tienen esas ventajas. Hay muchos clientes que vienen comentando que quieren hacer transformación a GLP, básicamente por ese motivo, ¿no? Tenemos los biocombustibles. Los biocombustibles, en la actualidad estamos trabajando con biodiesel y con bioetanol. El biodiesel hasta ahora se mezcla al 7% con gasóleo, el bioetanol al 10%. Podemos encontrar surtidores que pongan E5 o E10 en función del porcentaje de etanol, ¿no? Pero todavía no son sustitutivos del carburante, ayudan a reducir el porcentaje de crudo, pero no son sustitutivos todavía. Pero ahora está saliendo al mercado otro combustible que es el HVO, un gasóleo, con unas prestaciones muy buenas, con unas características químicas parecidas o muy similares al gasóleo, que le permiten funcionar en el motor sin hacer ninguna modificación. Y diríamos que viene de trabajar con la biomasa, trabajar con el hidrógeno, una síntesis catalítica, y tenemos el gasóleo. Por tanto, descarboniza. Es decir, si no es, esto también se lo decía yo a la ministra una vez cuando llegué allí, si estamos hablando de descarbonizar, hay combustibles que descarbonizan. O sea que no todo tiene por qué pasar por la electricidad o por el hidrógeno, sino que hay combustibles que ya absorben el CO2 y descarbonizan, ¿no? Pero es que luego tenemos los e-fuels, que son estos combustibles sintéticos, ¿no?
estos e-fuels que viene de la captura del CO2 y también con el hidrógeno verde a través de la síntesis de Fischer-Tropsch. Fischer-Tropsch eran dos químicos alemanes que en la Segunda Guerra Mundial, como no tenían combustible, con su síntesis de la madera y del carbón sacaban gasóleos y gasolinas, dos fenómenos. Bueno, pues se pueden sacar combustibles que ya han descarbonizado y por tanto son válidos para trabajar en motores de gasolina y en motores diésel, ¿no? Bueno, vamos a ver la comisión, los alemanes están peleando por esto, vamos a ver la comisión cómo resuelve este tema, que es interesante. Tiene flecha porque, por tanto, podría ayudar a esa descarbonización y, por supuesto, la electricidad generada a través de fuentes renovables, pues obviamente también es un punto muy importante para mover nuestros coches eléctricos, pero también para generar hidrógeno, que cuando lo almacenemos para la industria. Ahora mismo el hidrógeno se va a utilizar mucho para descarbonizar la industria, pero cuando lo metamos en nuestro vehículo, las emisiones serán agua. Y por tanto, también un combustible verde para trabajar. Vamos. Bien, esta es la reacción estequiométrica que posiblemente alguno habéis visto cuando estudiabais bachiller. Es una reacción muy conocida, ¿no? Es hidrocarburo más oxígeno, CO2 más agua. De aquí que podemos obtener, si equilibramos la reacción, podemos saber en función del consumo de los kilos de combustible, esta relación es una relación constante, porque IX viene de la fórmula del hidrocarburo. Luego para el gasóleo es 2 con algo, para la gasolina, para el metano tienes una relación constante. Luego, si me viene el de la MT y me dice, José María, he consumido tantos kilos de gasóleo al año, ¿cuánto CO2 he emitido? Pues es que no tengo ni que medirlo, sale una cifra muy precisa, ¿no? Con lo cual esto nos quiere decir que cuanto menos combustible, menos CO2. Por tanto, vamos a propulsores, o nuestro objetivo es sacar propulsores cada vez más eficientes, ¿no? Con más rendimiento. Ya todos los propulsores actuales ya han avanzado muchísimo. La gasolina ya la mayoría son de inyección directa, que trabajan con mezcla estratificada en la parte urbana, consumen muy poco, igual que el diésel. El diésel va avanzando en rendimiento también, pero no es suficiente. No es suficiente. Aquí estamos en 119 gramos de CO2 por kilómetro, esto es lo que es la homologación del vehículo. Estos 19 gramos es la media de lo que matricula la marca. Si una marca te puede sacar vehículos al mercado con 180, con 200 gramos de CO2, pero luego tiene que tener vehículos eléctricos, vehículos enchufables, que la media les haga esta cifra. El año pasado, los fabricantes españoles estaban declarando 117, quiere decir que la cosa iba bien. Pero el problema está aquí. Ya estamos al año que viene, en el 2025. En el 2025 nos vamos a poner en 95 gramos de CO2 por kilómetro. El coche eléctrico no se está vendiendo. Y hay fabricantes que ya tratan de presionar a la Comisión Europea, porque tenemos una Comisión Europea que es, muchas veces uno dice, bueno, si parece ser que el objetivo de la Comisión Europea es de multar a los ciudadanos europeos, ¿no? Venga, a base de multas. Entonces, no van a cumplir. Ellos dicen que ya no van a cumplir. Volkswagen ya anuncia que no va a cumplir, el resto de marcas pues con gran dificultad, pero se enfrentan a multas multimillonarias. Se enfrentan a multas de 15.000 millones de euros, 20.000 millones de euros. Ya veremos cómo se soluciona este tema. Bueno, digamos, el siguiente paso va a ser en el 2030, que ya se está hablando del Fit for 55, del reducir el 55%, y el target
lo tenemos en el 2035, en el que tiene que ser cero por el tubo de escape. Bien, pues todo este tema del CO2, como comentaba, pues afecta al tren propulsor, y podemos ver en el mercado las marcas, pues diríamos, que ponen a la venta, bueno, para mí estos no son híbridos, que el grado de hibridación es la potencia del motor eléctrico dividido por la suma de potencias, motor térmico y motor eléctrico, ¿no? Multiplicado por 100. Bueno, en la función start and stop, que la llevan varios vehículos, dicen que esos son los micro hybrid, bueno, esos no son híbridos. Aquí tenemos los mild hybrid, los de hibridación media, todos tienen la opción de parar el motor. Estos ya incorporan freno regenerativo y tienen un motor eléctrico, pero es de pequeña potencia y las baterías también son pequeñas, por eso los motores tienen que ser pequeños. Estamos hablando de que hay fabricantes que, bueno, algún fabricante se puso en contacto conmigo antes de, no voy a decir la marca, pero decía, si ponemos 48 voltios, ¿esto nos van a dar el mild hybrid? Digo, pues creo que sí, pues se van a lo mínimo. Obviamente las baterías estamos hablando de energía muy baja, podemos estar hablando de 0,8 kilovatios hora, y lo único que esas baterías tratan de dar potencia, pero para ayudar en par al motor térmico, es decir, para consumir menos. Aquí estamos hablando de ahorros de media en torno al 15%, que no está mal. En torno al 15%, pero no se puede mover el vehículo en modo eléctrico. El full hybrid, que ya diría que está muy extendido, el full hybrid ya es la hibridación más alta. En cualquiera en estos dos casos las baterías se cargan a bordo. Bueno, tiene freno regenerativo. Las baterías tienen un poquito más de energía porque puede mover el vehículo unos pocos kilómetros, pero estoy hablando de 2-3 kilovatios hora, pero son baterías que son de potencia, es decir, aquí las baterías se diseñan en potencia. La energía no es importante porque la energía la llevamos en la gasolina. Prácticamente no me consta que haya híbridos diésel, pero bueno, la mayoría son gasolina. Puede ser configuración paralelo, la mayoría, pero puede ser el serie paralelo complejo como Toyota, Lexus trabaja, ¿no? El siguiente paso, ya están los plug-in, los enchufables con carga externa, estos se cargan a la red. Es conveniente salir con el coche cargado. Tiene la ventaja, igual que los coches eléctricos, tiene la ventaja de que sales de casa ya con las baterías cargadas. Tiene una opción eléctrica mayor, si cumple los 40 kilómetros, tienen etiqueta cero, y ya hay fabricantes que ya te ofertan 60, 80 y algunos hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Bien, si haces la media, porque claro, esto es ya la homologación, hay que hacer la media en función del consumo equivalente, la parte que está en agotamiento de batería y la parte que está en modo térmico. Bien, y bueno, el último paso ya serían los vehículos eléctricos y los de pila de combustible, que es de los que vamos a hablar ahora. Bien, el vehículo eléctrico, que yo creo que ya es muy conocido por nosotros, yo voy a dar dos pinceladas que son interesantes, es la configuración más sencilla. Es la configuración más sencilla de todo el abanico que hemos visto anteriormente, ya que disponemos de un motor eléctrico que puede funcionar como generador y las baterías que son el núcleo. Las baterías, toda la tecnología se ha centrado en el litio, es decir, las baterías se clasifican por el ánodo fundamentalmente. Tenemos las baterías de plomo ácido que siguen funcionando en los eléctricos. Para cuando arrancas el coche o le das al botón, la batería de plomo ácido, la de 12 voltios, te arranca toda la secus del vehículo. Ahora ya cuando pisas ya entra la de potencia, ¿no? Baterías de plomo ácido que llevamos con ellas, fijaos, llevamos con ellas desde el año 1850, cuando el francés Planté
las patenta. Han durado muchísimo, ¿no? Bueno, tenemos la familia del níquel, el níquel metal hidruro, se utiliza mucho también, una batería que da buena potencia, energía menos. Tenemos la familia del sodio, que ahora se empieza a hablar también del sodio. Bueno, la del sodio níquel cloruro también se está utilizando, aquí en algún autobús de la MT sigue utilizándose, y la familia del litio, ¿no? Dentro de la familia del litio, el litio-ion, hasta que hay una empresa española que es Basquevolt, que está trabajando con estado sólido, el litio-ion pues es, digamos, que lo más extendido. Dentro de la química del cátodo, la más extendida es la NMC, que es el níquel, manganeso y cobalto. El litio es un material ya escaso, está declarado como escaso, el cobalto es un material escaso y el níquel se prevé que en el 2027 sea ya un material escaso también. Bueno, diríamos que hay que estar atentos a todo este tema porque además mucho de la gestión de estos materiales también están en manos chinas. Bien, la ventaja de la celda, bueno, en general de las baterías es que trabajan, no sé si se puede ver, trabajan con un rendimiento altísimo. Esto es una de las cosas buenas, es decir, las transformaciones energéticas que están en la parte superior, que es la transformación de energía química a energía eléctrica y energía mecánica, todo eso no está sometido a la tiranía de Carnot y por tanto tienen altísimo rendimiento. Entonces, pasar de energía química a energía eléctrica y de energía eléctrica a energía química, como veis ahí, podemos tener rendimientos del 95%. En la pila de combustible debería pasar lo mismo, pero hay algún problema. Bueno, quiere decir que su máximo rendimiento es cuando nuestras baterías están entre el 40 y 60%. Ahí deberíamos de prever, diríamos que cuando sales de casa sales con las baterías cargadas, con un altísimo rendimiento. Luego la resistencia interna va cayendo según llegamos al final de utilización de la batería, y al revés, cuando cargas la batería tiene altísimo rendimiento y luego según se va cargando se calienta nuestro cargador, eso quiere decir que la resistencia interna también está subiendo, ¿no? Bien, pero altísimo rendimiento. Motor eléctrico, el que veis aquí no es el estándar, lo pongo en la foto para que se vea que es de imanes permanentes, ¿no? En los motores eléctricos diríamos que el de continua, que debía de ser el más intuitivo, todos hemos jugado con el Scalextric, por lo menos yo de pequeño, y entonces aquello le apretabas al restart y aquello salía zumbando, ¿no? El motor de continua para régimen variable es lo mejor que hay. Pero bueno, diríamos que tiene otros inconvenientes como la escobilla y que aumenta mucho de tamaño con la potencia. Solución, hay que ir a motores de alterna. Y dentro de los de alterna tenemos los asíncronos, de jaula de ardilla, y los síncronos pueden ser de rotor bobinado, como utiliza Renault, pero creo que el resto del mundo se inclina por los imanes permanentes, ¿no? Son los que mejor rendimiento tienen, tienen una altísima densidad de potencia, que es decir, que con pequeños tamaños dan mucha potencia, pero los imanes permanentes, ahora mismo lo que se está utilizando mucho son aleaciones o bien con neodimio o bien con samario, también gestionada por los chinos. Las curvas de rendimiento de los motores eléctricos igual, pasar de energía eléctrica a energía mecánica y mecánica eléctrica como haría un generador, tiene altísimo rendimiento. Y las curvas, quizá no conozcamos cuál es la curva ideal de la tracción terrestre, porque claro, eso habría que cursar la asignatura en una carrera para saber cómo es, pero la curva de tracción terrestre, digamos que es una hipérbola muy parecida a esta, de tal manera que para baja velocidad necesitamos alto par, como suele ocurrir, y para alta velocidad, bajo par, como suele ocurrir. Pues este aquí que la curva de par del motor eléctrico pues es muy cercana a la curva ideal, ¿no? Por tanto, alto par a bajas vueltas y el par decae en cuanto pase a la velocidad base. La potencia sube y luego se mantiene constante.
Bueno, pues diríamos que todos creo que hemos conducido un coche eléctrico ya a estas alturas de la película y sabemos que es muy agradable conducir porque su curva de par es muy apta para ese tema. Bien, voy a poner ventajas, pero no voy a poner inconvenientes, sino requerimientos de los vehículos eléctricos para su penetración. Inconvenientes, bueno, vamos a ver ventajas clarísimamente. El alto rendimiento, como he dicho anteriormente, baterías de alto rendimiento, motor eléctrico de alto rendimiento. Estamos hablando de la planta de tracción, de propulsión de mayor rendimiento, pero a mucho de las que tenemos, las que he comentado antes. Estamos hablando posiblemente de rendimientos entre el 75 y el 80%. Eso ni un híbrido lo alcanza, ni en sus mejores sueños, por supuesto un convencional no, un híbrido tampoco, pero es que el de pila de combustible tampoco. Bien, bajo coste de operación, es decir, si es que ahí llevamos las baterías, que si están bien diseñadas y funcionan bien, el concesionario dirá, bueno, hay que verlas y tal, vaya al concesionario. Pero el motor eléctrico, eso dura muchísimo, funcionamiento silencioso, es otra ventaja. Bueno, esto la administración de Obama, pues vieron que eso era un problema para los que no veían, porque los que no veían ni ven ni escuchan el coche eléctrico. Entonces, no sé si ya está obligado en el mercado, pero un pi hasta alcanzar los 20 kilómetros hora. A partir de los 20 kilómetros hora ya la rodadura es audible. Bueno, tenemos la red eléctrica, emisiones cero en el punto de uso. Bueno, diríamos que algo que ya se va mejorando, se va mejorando, pero que posiblemente nos gustaría que tuvieran una autonomía mayor, pero bueno, ya se están alcanzando niveles de autonomía que yo creo que adecuados. La seguridad de la batería, que hace unos años yo decía que la batería era segura y no sabía lo que decía, porque se demostró que no, entonces se modificó el reglamento 100 de Ginebra y ahora ya las baterías pues tienen el pack de baterías, impacta contra un útil en un ensayo de crash, se les da una presión con otro sistema de alta presión, se les somete a vibraciones, se les mete en cámara climática, es decir, una serie de ensayos en las que podemos decir que ahora las baterías pues son bastante más seguras. 100% de seguridad, como bien sabéis, no existe. Bien, amplia disponibilidad de los puntos de carga. Bueno, como todos ya sabemos, no voy a incidir en ello. Eso hay que irlo mejorando. Hay que irlo mejorando. Los tiempos aceptables de carga, pues obviamente la batería tiene esa química que requiere unos tiempos adecuados para su recarga. La podemos recargar a alta potencia, sí, pero siempre que la recarguemos a alta potencia, el capacity fade se va a ver afectado, ¿no? Disponibilidad de energías renovables, eso en España y en Noruega y en estos países evidentemente es un éxito para el coche eléctrico. Y bueno, el coste, pues ahora vemos que el mercado chino está poniendo a la venta vehículos eléctricos pues a un precio bastante competitivo. El precio fundamental pues está en las baterías. Le damos un... Vale, gracias. Y terminamos con la pila de combustible. Si yo pongo la mano aquí, el vehículo de pila de combustible es 100% eléctrico, ¿no? Entonces diríamos que la pila de combustible se diseña en potencia. Antes no lo he dicho, la batería hay que diseñarla en energía y en potencia. Es decir, las baterías de los enchufables hay que diseñarlas en energía y en potencia, porque el coche tiene un movimiento puramente eléctrico y el motor eléctrico, cuando le pises, la batería tiene que estar ahí para darle potencia y energía para darle esos 60-80 kilómetros. En el eléctrico, por supuesto, en los híbridos, como he comentado, no. Pero diríamos que aquí la batería del vehículo de pila combustible,
básicamente tiene que estar diseñada en potencia, en energía, ¿no? Energía poca, 3, 4, 5 kilovatios hora. Los eléctricos, los enchufables, empiezan a diseñarse a los 15 kilovatios hora. Con 15, 16 kilovatios hora ya pueden estar dando 40 kilómetros. Los eléctricos, lo que le quieras poner. Pero la pila, que es este stack que veis ahí, transforma la energía química del hidrógeno en energía eléctrica, puede recargar baterías, puede mover el coche, pero la energía luego está diseñada en potencia. Luego la energía está desacoplada en estos depósitos. Este en concreto es cortesía de Toyota, es un depósito tipo 4 para almacenar el hidrógeno a 700 bar. El hidrógeno tiene ese pequeño o gran inconveniente, tiene el poder calorífico gravimétrico el mayor de todos los combustibles, pero el volumétrico el menor, con lo cual hay que almacenarlo a alta presión si quieres cierta autonomía. Ventajas e inconvenientes. Bueno, es un coche eléctrico, recupera en la frenada regenerativa, emisiones cero en el punto de uso, también bajos niveles de ruido, no está sometida a Carnot, con lo cual debería tener un rendimiento más elevado, pero todavía hay que avanzar en la investigación de la pila de combustible para alcanzar. La pila de combustible ahora está en unos rendimientos ya tirando por arriba en torno al 60%. Para alcanzar valores del 90-85% aún le queda, pero bueno, para eso está la investigación, bajo mantenimiento, y el tiempo de repostaje pues es una gran ventaja respecto al eléctrico, ¿no? El cargar un depósito como lleva el Mirai o como lleva el Nexo, que son 6,5 kilos y tienen 650 kilómetros de autonomía, se recarga en 4 minutos. Eso pues es una cierta ventaja. Si no pensamos que llevamos unas botellas de 700 bar debajo del asiento, pues todo va bien. Yo he cogido vehículos de hidrógeno y son vehículos eléctricos, es decir, funcionan como un eléctrico. Bueno, hay que hibridar, por tanto se complica. El vehículo de hidrógeno no puede funcionar solo con la pila de combustible hasta ahora. Tiene que ser híbrido con batería. El almacenamiento del hidrógeno pues no deja de ser también un hándicap. Reglamento de Ginebra 134, para el que quiera saberlo. Bueno, todavía la pila de combustible cuesta un dinero, no está en el mercado, con lo cual comprar una pila de combustible es cara. Bueno, estas son cosas más bien técnicas que si nos vamos a alta potencia, el rendimiento cae mucho y consume combustible, y el ralentí también tiene un consumo alto. Bueno, la producción, esto ya lo conocemos. El coste, ¿cuánto cuesta el kilo de hidrógeno? No lo sé. No hay producto todavía en la calle, no lo sé. El camión de hidrógeno este que os comentaba, pues en Calvera, que es una empresa española, le dijo que iría a suministrarle el hidrógeno a 15 euros el kilogramo. Eso es caro. Eso es caro. Dicen las malas lenguas que se pondrá a 2 euros el kilogramo ya acercándonos al 2030. Si eso es así, puede ser competitivo. Y la infraestructura está peor todavía que la eléctrica. Si entendemos que la eléctrica está mal, la de hidrógeno no existe, no sé si se le espera, pero no existe. Bueno, y terminando, pues nos acercamos al 2035, ¿no? No sé quién puso la fecha de 2035, la verdad es que habría que analizar sus cálculos, pero está claro que cuando estaba en el ministerio me pasaron el plan, el PENIEC, ¿no? Ya antes alguien había dicho que en el 2030 íbamos a tener 5 millones de coches eléctricos. Pero cuando me pasaron el plan, esa cifra subió a 5,5 millones. Y yo dije, oye, no subas, porque si los 5 no los vamos a conseguir, ¿para qué pones 5,5? No, es que hay que ser optimista en el objetivo. Bueno, vale. Bueno, diríamos que los diferentes cambios que hemos comentado antes, las bajadas del 15%, del 55%, va a hacer que tengamos más híbridos, más enchufables, más eléctricos. Y desde luego en el 2035, si nadie lo frena, tendremos vehículos en los que no tendrán tubo de escape.
Diríamos que, como todos sabemos, el horizonte es esa línea que separa el cielo de la tierra, ¿no? Y que según nos vamos acercando, debería ir alejándose. Pero nos vamos acercando al horizonte y nadie lo mueve de aquí. Ojo, que esto puede ser un problema. Esto puede ser un problema. Tenemos muchas barreras, la infraestructura eléctrica todavía mejorar si queremos tener los niveles de vehículos eléctricos, por supuesto el hidrógeno, los costes de la batería, si las baterías se hacen en las gigafactorías, que a través del PERTEBEC muchas marcas han obtenido fondos para hacer gigafactorías, pues supongo que reducirán los costes de los vehículos europeos. El de la pila de combustible, por supuesto, tiene que fabricarse en Europa también. La principal fábrica de pila de combustible está en Ballard. Bueno, la durabilidad de la batería marca la Euro 7, 160.000 kilómetros al 70% de capacidad. Bueno, ya por lo menos han puesto ahí, no sé si es mucho o es poco, el de la pila de combustible no se sabe todavía. Y bueno, como conclusiones, pues diríamos que tenemos tecnologías para una reducción progresiva del CO2, están en el mercado, tanto para vehículos turismos como para industriales, pero hay que reducir los costes, en industriales sobre todo. En turismos se están aquilatando un poco más, pero sigue siendo caro el coche eléctrico. Las infraestructuras, tanto de energía eléctrica como para la pila de combustible, necesitan un importante impulso. Y esta que pongo, digo, es inviable alcanzar los objetivos de descarbonización mediante una solución única. Es decir, para el turismo posiblemente puede haber una solución única, pero desde luego para el vehículo industrial está muy lejos. Y de aquí, por tanto, hay que pensar en la neutralidad tecnológica y dejar el abanico abierto para que decida el consumidor y el fabricante, ¿no? El horizonte está muy cerca, pero estamos muy lejos de cumplir dichos compromisos. Pasamos a la siguiente. Bueno, y quiero terminar con esta bonita foto. Este es el diseño entre dos colegas del INSIA, a través de una empresa de mobiliario urbano. Nos dijo que diseñáramos un coche urbanita pequeño para limpiar las marquesinas de la parada de los autobuses, y así nació el Episol. Se puede encontrar todavía en internet el vehículo Episol. Es un vehículo eléctrico de pila de combustible solar. Estamos hablando del año 2004. Bien, pues se hartó de visitar las ferias y bueno, por aquí llevábamos hidrógeno, por supuesto, de laboratorio. La pila de combustible estaba en la parte trasera, era enchufable también, las baterías debajo de los asientos y bueno, tenía placas solares en aquel entonces con un rendimiento bajísimo. Yo le dije al cliente, bueno, placas solares, ¿para qué? No, es que se vende muy bien en los ayuntamientos. Bueno, pues placas solares. Y bueno, diríamos que fue el que me dio el gran impulso. A partir de ahí, pues nos llevaron muchos proyectos del hidrógeno, de la pila de combustible. Y bueno, diríamos un tema que me hizo mucha gracia, yo no lo sabía, pero bueno, fue un fotógrafo del País al laboratorio del INSIA a fotografiarlo, y yo no sabía cómo iba a ser la noticia, pero en la página central del País, página abierta, salía el Episol, salía yo y tal. Bueno, está enmarcada, por supuesto, eso no va a volver a ocurrir, pero diríamos que bueno, ahí desconocía totalmente todas las tecnologías y bueno, pues a partir de ahí empezamos a aprender. Y por mi parte, la siguiente, muchas gracias. Fenomenal, José María, pues muchísimas gracias por esta lección. Nada. Yo con lo de la fórmula tengo que reconocerte que me he perdido un poco, pero bueno, algo me lo reparo, que hace ya algún año que acabé el instituto y la química no es muy fuerte. Pero bueno, pues toma asiento si quieres, voy a presentar Sí, a los el agua.
Sí, a las personas que van a participar con nosotros en la tertulia, si os parece, os voy llamando, os voy presentando y os vais sentando donde queráis, ¿vale? La primera es mi querida May López, que es licenciada en Química con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad en el sector de la logística y del transporte. Es la directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, que es una iniciativa con la que trabajamos muy de cerca desde IBEX, y además es experta por la Comisión Europea involucrada en proyectos europeos de sostenibilidad y movilidad sostenible. Así que, por favor. Gracias, un placer. El siguiente es Arturo Pérez de Lucía, que es nacido y criado en Estados Unidos, periodista por la Universidad Complutense de Madrid, es director general de AIDIBE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, desde su creación en el 2011, y vicepresidente de ABERE, Asociación Europea de Movilidad Eléctrica. Bienvenido. Pedro Arteaga es el jefe de desarrollo de negocio y B2B de Sales de Endesa, ingeniero industrial de formación, y lleva casi 6 años vinculado al impulso de la movilidad sostenible en Endesa, una de las compañías energéticas líderes en España y muy vinculada a la electrificación. A mí yo creo que no me presentas. No, vamos primero con Marcos. Marcos Pérez es ingeniero industrial y MBA, consultor y formador en tecnologías de hidrógeno y proyectos de energía y movilidad eléctrica, experto en hidrógeno y en pilas de combustible con más de 12 años de experiencia, y también fue el responsable de ingeniería eléctrica del primer coche eléctrico del Rally Dakar. Marcos, bienvenido. Y ahora sí, a nuestro Antonio Cruz, que es ingeniero superior de aeronáutico y cuenta también con un MBA en el Instituto de Empresa. Se incorporó a LDA Automotive en 1998 como director de desarrollo de negocio y marketing. En 2019 fue nombrado subdirector general de la compañía y en la actualidad es el director comercial y marketing de IBEX España. Como digo siempre, muy bien. He quitado antes la silla porque veía que te iba por delante. Fenomenal. Pues vamos a empezar, si os parece, por May. Tengo aquí algunos temas para tratar con vosotros, pero si en algún momento no nos vamos a ceñir a un guión, si en algún momento ahí empieza a haber intervenciones cruzadas, pues fenomenal, porque estaremos tocando algún tema interesante, ¿vale? Con May me gustaría hablar sobre todo de la colaboración un poco público-privada para la implantación de vehículos eléctricos, que es básicamente en lo que ella es una experta, lleva unos cuantos años trabajando y además tengo que decir que trabajando muy bien, de manera muy seria en una iniciativa que no es fácil y con muchísimos interlocutores de mucho tipo, ¿vale? Entonces, desde tu perspectiva y experiencia en proyectos europeos, ¿cómo puede mejorarse la colaboración entre el sector público y privado para acelerar la implantación del vehículo eléctrico? Y algún ejemplo de éxito. Bueno, teniendo además aquí a mi izquierda a Arturo, probablemente complemente más la información, ¿no? Pero sí es verdad que, y me quedo con una frase que salió precisamente en una jornada la semana pasada en el Global Mobility Call, ya no es tanta la necesidad de la colaboración público-privada, que lo es, y de hecho este último ejemplo que nos acabas de enseñar, pues probablemente es una muestra de ello, ¿no? Que hay uno de esos retos es la normativa que tenemos que llevar a cabo y cumplir, y que desde la Administración necesitan también cumplir, porque hay mucha normativa que les aplica y que hoy en día no se está cumpliendo, desde la Directiva de Vehículos Limpios, que obliga a que la Administración Pública en sus pliegos, y eso os afecta directamente, tengan que incluir un porcentaje de flota para turismos y furgonetas eléctricos, para otro tipo de vehículos, flota de bajas emisiones, y es un reto que tienen que cumplir, donde podéis dar una gran solución, y puede ser ese ejemplo de colaboración público-privada, pero ya hoy en día se está hablando ya casi más de la colaboración público-pública, ¿no? Y es que una de las necesidades que tienen también las empresas es la seguridad jurídica. Son muchos los mensajes que se escuchan, mucho también a veces mensajes que pueden desinformar, más que ayudar a ver dónde está ese horizonte y hacia dónde tenemos que ir, pero es interesante, ¿no? Y a lo mejor es parte de nuestro papel el decir y aclarar cuál es ese horizonte de forma clara y directa, y que muchas veces estamos hablando de vehículos y la realidad es que los vehículos son muchos y de mucha tipología, ¿no? Y que, insisto, por ejemplo, la normativa de la Directiva de Vehículos Limpios habla claramente de la diferenciación entre furgoneta y turismo frente a lo que es un camión o lo que es un autobús. Y, por ejemplo, en autobuses tenemos que ser conscientes de que las ciudades, para el 2030, o sea, mucho antes que los turismos,
cualquier autobús que circule en una ciudad va a tener que ser cero emisiones y no cero emisiones de CO2. Entonces, sino cero emisiones de partículas, ¿no? Y que hay normativas como la nueva Directiva de Calidad del Aire que hace que cambie todo el panorama que conocemos hasta hoy en día en lo que al papel de ciudadano se refiere, y que hace que cualquiera de nosotros podamos exigir al municipio donde vivamos y reclamar, incluso denunciar por una mala calidad del aire. Y eso, la nueva directiva abre ese marco que no deja de ser interesante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como mensaje, que no es solo colaboración público-privada, que cada vez es más clave, insisto, porque parte de esa normativa que hoy en día existe, la propia administración no la cumple, por lo tanto es importante que colaboremos. La desinformación es un papel que está jugando cada vez mayor relevancia, y ahí, una vez más, la colaboración público-privada es clave para dejar claro cuáles son esos objetivos, hacia dónde tenemos que ir y dar esa seguridad jurídica. Y como ejemplos, pues la plataforma está formada por más de medio centenar de organizaciones, IBEN es una de ellas. También coordinamos los premios internacionales de movilidad, ya hoy en día en su quinta edición. Os invito a que entréis en mobilidadsostenible.com.es, porque ahí vais a ver proyectos más que merecedores de ese premio, sino que nos inspiran y nos ayudan a ver hacia dónde podemos ir y quién ya lo está haciendo, que también es otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer el trabajo de aquellas organizaciones que están impulsando el cambio. Muy bien, muchas gracias, May. Nada, un placer. Pues me sabes tú el siguiente, las tarjetas. Así que vamos a seguir contigo, ¿vale? Y la primera pregunta que tengo para ti es: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente el sector de la movilidad en su transición hacia modelos más sostenibles? A ver, yo voy a hablar en nombre de nuestros clientes. ¿Qué problemas o qué nos trasladan nuestros clientes como retos a la hora de hacer la transición hacia una descarbonización? Y son muy obvios, y tú ya los has mencionado. El primero es el precio. El precio del vehículo eléctrico es, para vehículo comparable, en Europa en general es como un 27%, no llega a un 30%, pero casi un 30% más caro que su equivalente de combustión, ya sea diésel o gasolina. Pero no solo eso, si vemos cuál ha sido la evolución del precio de los vehículos eléctricos en Europa, vemos que en los últimos 5 años, a pesar de que ha aumentado la producción, obviamente, y a pesar de que el precio de las baterías ha caído aproximadamente un 11%, pues el precio de los vehículos eléctricos ha subido un 11% en Europa. En un periodo un poquito más largo, no de 11 años, pero sí de 15, en China el precio de los vehículos eléctricos ha caído un 50%. Pero no solo eso, en China los vehículos eléctricos son casi un tercio más baratos que su equivalente de combustión interna. Por lo tanto, el precio es muy relevante. De hecho, lo que se está vendiendo en Europa son no solo, pero fundamentalmente se están vendiendo SUVs, los famosos SUV, de la categoría C y D, y fundamentalmente premium. Los fabricantes dicen, es que no hay demanda para otro tipo de vehículos. Bueno, hay un estudio hecho a nivel europeo donde más del 35% de la gente que está pensando en cambiar un vehículo, lo que dice es que estaría dispuesto a cambiarlo por un vehículo eléctrico, siempre y cuando encontrase vehículos eléctricos por debajo de los 25.000 euros. El problema es un problema para el gran público de precio, al menos es lo que nos trasladan a nosotros nuestros clientes. La penetración que tenemos en Ayvens en cuanto al vehículo eléctrico es una penetración este año bastante alta. Si mezclamos las dos tecnologías enchufables, híbridos enchufables y eléctricos puros, estamos hablando de un 20 y tantos por ciento, casi un 29%, que es mucho más que el mercado. Básicamente empresas. A particulares, que es una parte importante de nuestro negocio, prácticamente no
somos capaces de ofrecerle a nuestros, sí, de ofrecerles, pero que nuestros clientes contraten un vehículo eléctrico, que nuestros clientes particulares contraten un vehículo eléctrico. Por lo tanto, el precio es clarísimamente una muy importante barrera de entrada para el mundo particular. Luego, por otro lado, pues la otra muy obvia, la red de infraestructura. Vale, fenomenal, el 23, no hay datos, o al menos yo no los tengo, del 24, en el 23 fue un buen año, se abrieron 11.000 nuevos puntos de recarga en España, es fantástico, estamos cerca de los 30.000, pero el 21% no funcionan, ¿eh? El 21% no funcionan. Y si a eso le ponemos que muchos de esos puntos son puntos de no recarga rápida, vamos al siguiente punto, que es, venga, vale, he encontrado un punto, pero ¿cuánto tiempo necesito tener mi vehículo ahí, suponiendo que me lo encuentre libre? ¿Cuánto tiempo necesito tener mi vehículo ahí para cargarlo? Porque los puntos de recarga rápida son menos del 10% de todos los que hay en España. De hecho, en el 23, que fue muy buen año, no llegó ni siquiera al 8% los puntos de recarga rápida que se abrieron, de al menos de 150 kilovatios. Pero es que hay otro problema más. Venga, vale, encuentro un punto de recarga rápida, fenomenal, y entonces recargo allí mi coche. ¿Cuánto me cuesta recargar mi coche por cada kilómetro cuando lo recargo en esos puntos de recarga rápido? La estadística sale que 7,1 euros por kilómetro. Nos ganan, y somos de los más baratos, pero tengo aquí la estadística, en Noruega son 18,9 euros por kilómetro. ¿Vale? Es verdad que, claro, allí sí o sí tienes que llevar un vehículo eléctrico, pero son 18,9 euros. A 7 euros por kilómetro empezamos a estar muy cerca del consumo de lo que te cuesta un kilómetro en un vehículo de combustión interna. Por lo tanto, precio, disponibilidad de red, y cuando alguien hace lo que nosotros llamamos TCO, en muchos casos no sale. En España todavía no sale. A veces yo digo que porque quizá el combustible es muy barato en España, que si tuviésemos el diésel a 3 o 4 euros y la gasolina por ahí, probablemente saldría el TCO, pero con la gasolina a 1,5 euros y el diésel en torno a los 2, el TCO en muchos casos todavía no sale en España. Así que esos son los retos que nuestros clientes nos trasladan. Es decir, es que no es fácil ahora mismo tomar una decisión de ir al eléctrico. Tiene que pesar mucho la parte de sostenibilidad, de involucración en esa descarbonización, porque económicamente hay alguna duda. Muy bien, Toni, muchas gracias. Súper claro, ¿eh? Se ve que en Ayvens lo de la sostenibilidad va fenomenal. Muy bien hecho. Vamos con Pedro, porque ha mencionado, no era este el orden natural, pero como ha mencionado el tema de los puntos de recarga, me parece un tema muy relevante que probablemente va a ser recurrente durante la conversación, voy contigo. Pregunta concreta. ¿Cuáles son los principales desafíos en el despliegue de una red de infraestructuras de recarga eficiente y accesible, y cómo acelerar el proceso? Vale, perfecto. Bueno, yo quería empezar comentando que yo me incorporé en Endesa para llevar el desarrollo de negocio y la actividad B2B en 2019, la movilidad eléctrica. Y me acuerdo que una de las primeras slides, ¿no?, que me pusieron delante para analizarlo eran las 3 principales barreras. Las 3 principales barreras eran el precio, la autonomía y la red de infraestructura. Entonces, sí que creo que también por una, quizá, necesidad de divulgar más, hay ciertos mitos que se han implantado en la sociedad, por así decirlo. Ahora mismo, lo comentaba Antonio antes, cerraremos alrededor de 40.000 puntos de recarga instalados en España en el 2024. Y si yo os pregunto cuál creéis que es la utilización media de esa red de puntos de recarga, ¿qué me diríais? Bueno, pues está en torno al 2, el 3%. ¿Vale? O sea, quiero decir, ahora mismo hay una sobreoferta de inversión de puntos de recarga a acceso público. Y lo hilo también con un comentario que decía antes en su presentación José María, es decir, tiempos de recarga aceptables. Totalmente de acuerdo, pero le añadiría una palabra más, es tiempos de recarga aceptables
y adecuados. No todos los puntos de recarga tienen que ser de carga ultra rápida, ni todos los puntos de recarga tienen que ser de carga lenta. Lo que tiene que haber es una adecuación de la infraestructura desplegada en función de la naturaleza de la ubicación. Es decir, si yo estoy en una autovía y estoy yendo un viaje a la playa, pues evidentemente tendré que usar carga ultra rápida. Y ahí es donde los operadores nos estamos enfocando. Pero si estoy en un parking, en un centro comercial y voy a entrar en el cine, pues a lo mejor con la carga semirápida me vale. Y de alguna forma también juego con esa ventaja del precio, ¿no? Entonces, decía también que nos estamos focalizando los operadores, en concreto Endesa, en hacer una red de recarga de calidad, de carga ultra rápida. Y uno de los retos a los que nos enfrentamos es todas las barreras administrativas desde que conceptualizamos un proyecto de despliegue hasta que realmente lo podemos poner en operación, que como muchos ya sabréis estamos hablando de más de 2 años. Es decir, los puntos que veis ahora que están saliendo ahora a la luz son proyectos que se conceptualizaron a principios de 2022, lo cual es uno de los principales retos que tenemos, y es decir, realizar despliegues más rápidos, fomentando esa colaboración no solo público-privada, sino público-público, para que entre los distintos niveles de administraciones no se pongan barreras entre ellas, ¿no? Y luego quería comentar también, desde el punto de vista de precio, ¿no? Lo comentaba Antonio, nosotros también estamos yo creo que aquí es muy importante hablar de TCO. Y en función del número de kilómetros que haga la flota, sus rutas, etc., esos TCOs ya salen favorables. Evidentemente, hace 6 meses, 8 meses, a 1,65, 1,7 litros salían más favorables, a 1,5 en función del caso de uso todavía también. Pero no solo impacta el precio de una forma directa de este es el precio de la electricidad versus combustible y este es el precio del vehículo, sino que impacta de una forma indirecta. Es decir, oye, cualquier minuto como flota de empresa que yo esté parado de más porque no consigo cargar bien o asemejarme a mi modelo de combustión tradicional, voy a perder dinero en mi core business, ¿no? En mi PNL. Entonces también de alguna forma las propuestas que desde Endesa estamos lanzando al mercado tienen no solo el foco en ese precio del euro-kilovatio hora, sino en esa operatividad, mezclando infraestructura plenamente dedicada para esa empresa con infraestructura de acceso público, donde hacemos un estudio de sus rutas para poder garantizarle los hábitos de carga normales que tengan que hacer, ¿no? Muy interesante. Pues esto ya me lleva a la siguiente, que es Arturo. Estaba para ti. Claro, aquí nos la están dejando votando. Y la pregunta es, ¿qué estrategia crees que serán más efectivas para la adopción del vehículo eléctrico? Bueno, pues siguiendo la máxima, si me permites, de pregunta lo que quieras que te contestaré. Me parece. Considero oportuno. Es que, claro, he oído tantas cosas aquí que a mí me gustaría hacer un planteamiento. Me da hasta miedo tener a José María, que le aprecio mucho, tan cerca, porque me va a decir a lo mejor alguna cosa. Pero tengo que dar la experiencia y sobre todo también de usuario. Esta vez me voy a poner la experiencia de usuario desde 2012 y habiéndome comprado 4 vehículos eléctricos y con más de 350.000 kilómetros en vehículo eléctrico, ¿no? Que eso también te da el ver que hay gente que puede opinar sobre el vehículo eléctrico y luego hay gente que puede opinar sobre la experiencia, ¿no? Y además profesionalmente dedicándome desde 2009, cuando empezó ya esto, y 2010 en IDIVE, con este tema. Vale. Vehículo eléctrico. Primero hablamos de descarbonización y me gustaría dejar muy claro un tema. La descarbonización ha sido el tema fetiche para hablar de toda la transformación de la movilidad rodada. Y es importante también tener en cuenta el concepto de la eficiencia energética. Vivimos en un país y en una región que es absolutamente dependiente de la compra de combustibles fósiles a terceros regiones y países, y sin embargo somos capaces de generar nuestra propia energía renovable, limpia y eterna para alimentar edificación, industria y movilidad. Por lo tanto, desde un punto de vista de la eficiencia energética, yo creo que el vehículo eléctrico es lo que cobra verdadero sentido, ¿no? Partiendo de la base de lo que ha dicho José María, que no hay una única tecnología para todo, eso sería terrible, pero hay que tener en cuenta este tipo de conceptos. Desde la perspectiva medioambiental, evidentemente también. Se ha hablado del litio, se parece que China lo tiene todo, China no tiene todo, lo tiene Australia, Latinoamérica, y luego a China lo que se lleva es mucho litio para ser procesado, pero hay que tener en cuenta que los 5 primeros países que manejan el litio, 2 son chinos y 3 son entre Australia y Estados Unidos, o Latinoamérica, los países americanos. Luego hay que tener en cuenta
que el tema de las infraestructuras, lo que he oído, tú has hablado de percepciones, probablemente de gente que no tiene vehículo, porque evidentemente uno de los problemas que hemos tenido en este tema, y ahí voy ya a tu pregunta, es la falta de información o la infoxicación que se ha llevado a cabo en torno al vehículo eléctrico, pues por intereses directamente, ¿no? Porque aquí se ha procrastinado mucho, es decir, aquí en Europa y en España hemos preferido estar 10 años procrastinando, intentando retrasar cosas, para que no sucedieran, que luego acaban sucediendo, y luego nos queda menos periodo, que es ese periodo que decimos, es que no tenemos tiempo. Bueno, si no hubiéramos perdido tiempo antes, igual lo habríamos hecho. En cualquier caso, el vehículo eléctrico hoy en día, ¿más caro que los demás? Bueno, pues hay vehículos eléctricos que con su espejo en combustión son más baratos, hay vehículos que están ya con las ayudas por debajo de 10.000 euros, o sea, quiero decir que la percepción que tiene la gente de que el vehículo eléctrico es para ricos, y el TCO sale desde el primer momento. Yo he comprado 4 y me han salido el TCO con respecto al de combustión que tenía, que además era de menos categoría de los que he tenido de eléctricos. Por lo tanto, yo entiendo que las opiniones están ahí, son respetables todas, pero yo hablo sobre el tema empírico, ¿no? Infraestructuras de recarga. Os animo a leer los informes de AIDIBE porque evidentemente hoy hay más de 37.000 puntos de recarga, más 10.000, no es que sean en esos 10.000 que no sean operativos, son otros 10.000 que están pendientes de licencias, permisos, etcétera, y toda esta información la tenemos en base a la información que obtenemos de todos los operadores de recarga y de la información que trasladamos al Ministerio, en este caso de Transición Ecológica, con el trabajo de todos los operadores. Por lo tanto, es otra perspectiva. Y cuando se habla del tema de la carga de alta potencia, claro, evidentemente es que un vehículo eléctrico, no todos los vehículos eléctricos tienen la capacidad de cargar en alta potencia, pero yo te diré una cosa, en el Código de la Circulación existe ya una penalización desde hace muchos años, desde antes de que viniera el vehículo eléctrico, si te quedas tirado en la carretera por falta de combustible o tal. Si te quedas tirado en la carretera, que por lo general es muchas veces por falta de combustible, tienes penalización. ¿Significa eso que la combustión con más de 100 años no está solucionada porque hay gente que se queda tirada todavía en la carretera sin combustible? No, significa que, bueno, pues que evidentemente solucionar todo al 100% no lo soluciona nadie. Y que puede haber huecos en España, en algún ámbito rural, etcétera, donde no esté todavía desarrollada una infraestructura de recarga potente, sí, pero vamos, yo viajo por toda España con vehículo eléctrico, esta semana me iré a Extremadura y luego a Sevilla, otros días me he ido tal, he ido a Portugal, he ido a París, y no he tenido ningún problema si tienes un vehículo con alta densidad de batería y capacidad de carga en alta potencia. Otra cosa es lo que me ha venido mucha gente diciendo, es que he tenido problemas para irme a Salamanca, ¿con qué te has ido? Con un híbrido enchufable. Digo, es que el híbrido enchufable no te han enseñado que eso es para un entorno urbano en 100% eléctrico y viajar con tu motor de combustión si haces un viaje medio largo. Entonces, quizá el tema de la formación y de la información es uno de los mayores problemas que tenemos en este sentido y que creo que hay que empezar a trabajar. Interesante. Luego vamos a volver sobre es que la infraestructura tiene miga, no es lo único, pero tiene miga. Marcos, ya le toca a ti. ¿Vale? Vamos a ver. El hidrógeno. ¿Qué quieres preguntar? Dice, es que me han puesto las preguntas. Dice, el hidrógeno verde se perfila como una solución clave para sectores difíciles de electrificar, pero enfrenta retos en su producción, almacenamiento, distribución, etc. ¿Cuáles consideras que son las principales barreras para su adoptación en España y qué estrategias crees que tendrían que ser adecuadas para que se pusiera? Vale, como aquí estamos hablando en este foro de movilidad, lo primero que os he de explicar es que el hidrógeno verde está como muy en boga, igual que el coche eléctrico, pero la perspectiva desde la que se aborda el hidrógeno verde por parte de la sociedad común es muy errónea. Es decir, la mayor parte de la gente de la sociedad se centra en los coches, porque los coches es como la única aplicación de hidrógeno verde que un consumidor final puede ver, puede observar, puede ver que podría llegar a comprar. Y los coches son una aplicación del hidrógeno verde muy marginal que yo te diría que va a ser inexistente. ¿Por qué? Porque los coches eléctricos, porque tú bien has dicho que el hidrógeno sirve para aquellos sectores difíciles de electrificar y los coches no son uno de ellos porque hay coches eléctricos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué el hidrógeno verde está tan en boga y por qué tiene relevancia? Primera parte, que no voy a entrar en detalle, porque el hidrógeno verde sirve para hacer fertilizantes. Entonces, el fertilizante principal por el que abonamos todos nuestros campos es el fertilizante nitrogenado, urea, si alguien conoce a algún agricultor. La urea se hace con hidrógeno, actualmente hidrógeno que se genera con gas natural craqueado. ¿Vale? Al craquear el gas natural genera CO2 y ese hidrógeno se quiere hacer verde de electrolisis. No sé si os he liado un poco la película, pero bueno, quedaros con que el insumo principal de todos los fertilizantes del mundo es hidrógeno. No me sé los datos, pero creo que las emisiones de eso solo ya son más que todos los coches del mundo. Si no son la mitad. Quiero decir que no hablamos de... Es que es una aplicación marginal, si es una aplicación marginal que no conoces, pero son fábricas tan gordas que cada fábrica emite como todos los coches de España, ¿no? Entonces, ahí está una parte importante. Luego, segunda parte importante,
hablamos de movilidad y parece que la movilidad solo sean cosas que van con ruedas por tierra. Eso es una parte de la movilidad, la más grande, pero no la más grande por el 80%, la más grande porque es como un tercio o un medio, no sé cuánto es el número. Pero hay barcos, hay aviones, los barcos y los aviones no van a ser eléctricos. Si quieres grábalo y haces un post. No van a ser eléctricos, nunca. Sin matices. ¿Por qué? Bueno, porque la densidad energética que requiere el vehículo en sí, o sea, la cantidad de energía que hay que ampelotonar dentro del vehículo para que funcione, es de un nivel que las baterías, he dicho nunca, bueno, dentro de 50 años, si las baterías dan un salto, pero ese es un salto en el cual nuestros móviles duraría la batería 2 semanas. Bueno, si las baterías dan ese salto, tal que en nuestro bolsillo podemos llevar 2 o 3 semanas de carga, si dan ese salto, que no es para nada previsible que den ese salto, entonces igual hay algún barco y algún avión. Si no dan ese salto, los barcos y los aviones van a seguir yendo con combustibles químicos de un tipo, o sea, con algún líquido, algún gas, algún sólido, bueno, sólido no tanto, pero que aglutina mucha más energía. Porque al final, un litro de diésel tiene 10 kilovatios hora y para meter eso en una batería hacen falta, no sé, 50 kilos, no sé cuántos son los kilos, pero mucho más, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, entender que el hidrógeno se plantea como una solución A, para fertilizantes, B, para toda la movilidad que no va a llegar el eléctrico casi seguro. Y esa movilidad es barcos y aviones. Y no se plantea como hidrógeno directamente, sino que cuando habláis de e-fuels, de combustibles sintéticos, un combustible sintético es un combustible que es de la síntesis, generalmente, o siempre, de CO2 con hidrógeno verde. Entonces son hidrógeno verde transformado en un líquido, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros el marco o los escenarios a futuro que se plantean con el hidrógeno verde, en donde el consumo energético en hidrógeno verde, si eso se ejecutara, que estaríamos previsibles a ejecutar, porque los plazos son mucho más largos, sería más que el consumo de energía que de todos los vehículos, porque además los vehículos van a bajar de consumo, porque los coches consumen un tercio. Entonces, ese es el marco. A partir de ahí, como vamos a hablar de movilidad terrestre, tampoco vamos aquí a hablar de fertilizantes, si no habrá debate, si vamos a hablar de fertilizantes. La parte de movilidad terrestre, pues bueno, por resumirlo fácilmente, el hidrógeno verde como combustible para movilidad terrestre llegará allí donde no llegue la electrificación. Y aquí quiero separar 2 conceptos, que uno es eficacia y otro es eficiencia. La eficiencia es hacer una cosa con la mayor energía posible, la misma cosa, y la eficacia es hacerla con, pues muy bien hecha, no sé si explicar la palabra esa, pero bueno, a nivel coches, un coche muy eficaz es un Fórmula 1, un coche muy eficiente es un coche eléctrico, ¿sí? Entonces, hay ciertos momentos en la sociedad donde requieres eficacia, es decir, donde lo que requieres es potencia bruta, lo que requieres es mucha concentración de energía, ahí es donde tenemos que empezar a enmarcar el hidrógeno, y donde la eficiencia, sí, quieres la mejor posible, pero no se puede. Por ejemplo, nichos donde el hidrógeno verde podría tener en movilidad con carretera. Pues bueno, pues todos aquellos vehículos que tengan mucho peso, mucha autonomía, donde llega un punto en el que, y estamos hablando pues de camiones, de autobuses, ¿todos los camiones y autobuses? No, probablemente algunos camiones y autobuses que por su tipología de vehículo y por su tipología de operación, porque el mismo vehículo puede estar dando vueltas a Madrid o puede estar haciendo 24/7 a 3 turnos un Madrid-París, ¿sí? Pues el que está 24/7 a 3 turnos a Madrid-París, y no estoy diciendo que vaya a ser hidrógeno, estoy diciendo que es donde el hidrógeno hoy aporta una solución, y eso compite con cómo van a crecer las baterías o no. Bueno, y a partir de ahí, pues mi opinión con respecto al eléctrico que están hablando, pues diría que el eléctrico es el coche del futuro, pero creo que voy a plantear un tema que no se ha planteado aquí. Bajo mi punto de vista, lo que está en entredicho y la razón de todos estos problemas es que el modelo de movilidad de coche particular y del que Avis vive está muy en entredicho. El modelo futuro, si es que hay un modelo realmente de implantación masiva de coche eléctrico, va a pasar por un cambio del uso. Y un cambio del uso de los vehículos implica cosas que ni están pasando ahora. Por ejemplo, que el precio no importe. ¿Por qué? Porque ¿qué más da que un coche valga 30.000 o 100.000? Bueno, si lo opera una empresa, un coche, la vida, el tiempo medio que está de uso creo que son 500 horas, 300 horas al año. Claro, entonces amortizarlo es muy difícil. Ahora, si cogemos y hacemos un modelo de uso en el que el coche no es propiedad, sino que son servicios, las empresas querrán pagar 100.000 euros por los coches, porque lo que querrán es un coche que tenga un mantenimiento muy bajo y que dure, 200.000 kilómetros al año. Entonces el precio no será un problema, el CAPEX no será un problema, será el OPEX. Y ahí es donde el vehículo eléctrico creo que tiene todas las de ganar, porque el problema es el CAPEX y el OPEX es la hostia. Porque el OPEX, si lo operas como una flota cautiva privada, no lo cargas en puntos rápidos, porque lo organizas bien. Entonces creo que el vehículo eléctrico es un punto, pero que nos centramos mucho en tecnología
y la transición en general, ni siquiera la movilidad, va de cambios de hábitos, de cambio de modelos de uso y muy poco de tecnología. Y hablamos de tecnología solo porque todos nosotros no queremos cambiar nuestra forma de vivir. Y no me enrollo más, que tengo mucha palabra. No, está bien, súper interesante. Vamos a cerrar la primera tanda de preguntillas con José María, que te ha tocado. Vale, te he dejado descansar este rato para que estuvieras bien tal. Pero claro, la primera pregunta que me tienen apuntada cuando estábamos el otro día pensando qué podíamos meter como temas de conversación, claro, en tu caso me vienen objetivos regulatorios. ¿Qué tiene que ocurrir? Concretamente dice, ¿qué retos específicos enfrenta nuestro país para cumplir con los objetivos regulatorios en materia de movilidad? Bueno, los objetivos regulatorios son los que ya he comentado, marca la Comisión respecto al horizonte, ¿no? En cuanto a los puntos de recarga que se ha comentado aquí, todo eso se marca en el Ministerio de Transición Energética y se centra en las comunidades autónomas. Menos mal que no estaba en el ámbito del Ministerio de Industria, pero sí que tiene un gran problema burocrático. Fundamentalmente lo que ha comentado, se tarda 2 años y medio, 3 años en poner un punto de recarga, es una locura. En cuanto también a todo el plan MOVES, pues ahí también ha habido bastante problema, porque, bueno, diríamos que la subvención no era un dinero directo, sino que hay que esperar casi otro año para que te den el dinero para la compra del coche eléctrico, y luego la fiscalidad, luego tienes que pagar a Hacienda, y también se ha estado presionando para que eso se redujera. En este sentido, países como Portugal nos ganan en ventas del coche eléctrico, porque diríamos que son más livianos, igual que Alemania, en todo el tema burocrático, ¿no? Y a partir de ahí, diríamos, no hay más regulación que la que esté marcando la normativa Euro 7, que va a afectar ya a todos los vehículos convencionales, híbridos, eléctricos y los que haya de pila de combustible. Estoy de acuerdo que el hidrógeno va a tener una fase quizá mejor en el vehículo pesado, porque, bueno, entre otras cosas, pues sus condiciones de volumen que ocupa y de peso que ocupa, y en cuanto a autonomía, el hidrógeno ahí pues se está posicionando mejor, siempre y cuando también baje el coste de la pila de combustible. Eso lo comentan también los operadores de flotas, tanto de transporte de viajeros como de transporte de mercancías. El de Avanza, que estaba en la mesa redonda a mi lado, dijo, claro, que ellos transportan pasajeros, no transportan baterías, ¿no? Entonces, diríamos que por ahí puede tener encaje el hidrógeno, y el hidrógeno pues igualmente estará sometido a un efecto bastante regulatorio. Hay un plan nacional muy interesante de valles de hidrógeno y transporte y distribución de hidrógeno, pero lo que he comentado yo también antes, va a ir más dirigido a la industria que al transporte, porque el transporte del hidrógeno tiene que tener los 5 9s, tiene que ser 99,999%, si lo quieres quemar en pila de combustible. Ahora, si lo quieres quemar en un motor de combustión, que también se está hablando, pues bueno, ahí estamos hablando de un hidrógeno que no tiene por qué ser tan puro, quizá el de la industria puede valer, ¿no? Está claro que en aviónica no va a haber aviónica eléctrica, se mezclará con hidrógeno, irá con queroseno, y en barcos pues igual, tampoco podrá haber grandes barcos eléctricos deportivos, a lo mejor sí, pero grandes barcos eléctricos tampoco. Quizá se podrá pasar a un gasóleo o podría quemar hidrógeno en un motor de combustión, ¿no? En cualquier caso, pues diríamos que en ese sentido la aplicación del hidrógeno se va a centrar más en el transporte rodado, pero todavía no, faltará tiempo. Muy bien, pues con eso hemos acabado con la primera ronda. Iban a ser 3, pero vamos un poquito mal de tiempo, con lo cual lo voy a reducir a 2. Os voy a pedir un poquito de brevedad para que luego al final podáis hacer una última apreciación cada uno y intentar acabar en unos 20 o 25 minutos máximos. ¿Parece? Vale, venga, Mai, vamos contigo. Una vez más, estábamos hablando que en tu caso tenía mucha relevancia un poco la colaboración entre empresas. ¿Qué papel juegan las alianzas entre empresas en la promoción de la movilidad sostenible y qué factores clave para construir colaboraciones efectivas en este ámbito?
Pues siguiendo un poco con el mensaje, probablemente el compartir experiencias. Una de las suertes que tenemos dentro de la plataforma es que tenemos organizaciones de todo tipo. Entonces, ante a lo mejor mensajes sobre el TCO, ¿no? Pues tenemos empresas como Webfleet que hoy en día gestionan la flota corporativa de la mayoría de las empresas y que con datos están viendo cómo pues el TCO llegan a ahorrar, bueno, el cambio de un vehículo diésel o gasolina a un vehículo eléctrico está suponiendo unos 2.500 euros de media de ahorro, ¿no? Y eso es en base a datos. Entonces esta información es la que una vez que se comparte y en base a datos reales, pues se puede facilitar la toma de decisiones, ¿no? Cuando hablamos pues a lo mejor de, oye, es importante ver pues eso, ¿no? La diferencia entre un vehículo turismo o un camión, pues tenemos casos como Alimerca, ¿no? Donde nos están enseñando que hoy en día tienen, pues es el top 5 en flota eléctrica a nivel europeo en camiones, ¿no? Y entonces esa experiencia es la que también pues ayuda a que otros tomen decisiones. Estamos con ALSA, ¿no? Viendo con no solo vehículos, en este caso autobuses, de hidrógeno, de eléctricos, proyectos que estamos llevando en España que son pioneros a nivel de Europa, ¿no? Como es el que tienen en Bilbao, recuperando la energía eléctrica del metro para recargar autobuses, o estamos viendo cómo efectivamente el hidrógeno puede ser para ese vehículo pesado y hoy en día es lo que realmente donde se está utilizando, pero también tenemos casos de éxito para la intralogística, que es esa otra movilidad que no se habla, pero que también tiene impacto, ¿no? O estamos viendo, pues, compartir experiencias, porque muchas veces hablamos y nos centramos, ¿no? En vehículo eléctrico, vehículo eléctrico, vehículo eléctrico, y sin embargo, pues, tenemos que repensar ya no solo modelo de ciudad, sino la necesidad muchas veces de la movilidad y cómo la tecnología nos viene a ayudar, ¿no? Y es que nosotros hablamos mucho de e-commerce y de hecho tenemos el movimiento entregasostenible.org, estamos a unos días del Black Friday y bueno, pues tendremos que repensar, ¿no? Si es necesario que apenas haya actividad durante estas semanas y apenas haya consumo para que lo agrupemos todo en una semana, que muchas veces es insostenible el modelo de movilidad que generamos en la ciudad por unos hábitos de consumo absurdos que también nos están imponiendo, ¿no? Aunque creamos que decidimos, nosotros ya no decidimos. O hablamos de esa última milla, cuando en realidad todos nosotros tengamos hijos o no, nuestra primera y última milla es la movilidad educativa y solo hace falta que un día sin cole, ¿no? Y se ven las ciudades. Y ahí hicimos un think tank sobre cómo la tecnología podía venir a reducir esa movilidad y hacerla mucho más eficiente, y solo usando tecnología. Tenemos a Matawan dentro de la plataforma que de hecho trajimos un caso francés que gestiona una cuarta parte de toda Francia, el máximo responsable de movilidad vino a contarnos cómo lo hacían usando solo tecnología, ¿no? La optimización de esa movilidad y cómo cambia pues no solo consumo energético y garantizar esa independencia energética, sino esa calidad del aire y esa seguridad para el usuario, tanto en este caso niños en muchos casos como los propios padres, ¿no? Entonces, compartir las experiencias, pero en base a datos y datos reales, nos está ayudando a avanzar de forma más rápida. Y es un poco esa colaboración público-privada que muchas veces hablamos de subvenciones, financiación, y el conocimiento y el dato es quizás todavía mucho más poderoso y más eficiente, ¿no? Estoy de acuerdo, muy bien. Pues por orden, te toca, a por ello. Esta tiene truco, ¿eh? Dice, ¿qué rol deberían desempeñar las administraciones públicas y el sector privado en este proceso? A ver, ahora voy a hablar como Ayvens. Antes he hablado como nuestros clientes, ahora voy a hablar como Ayvens. A ver, me encanta oír hablar de formación y de información, porque nosotros, y lo vemos con nuestros clientes, y tenemos todo un departamento que de lo que se encarga es de trabajar con nuestros clientes cómo tiene que ser su transición energética, y lo primero que hay que decir es que el café para todos no vale. Aquí hay un traje a la medida de cada uno. Puede ser extraordinariamente eficiente un vehículo eléctrico y cumplir fenomenal
y que el TCO salga en determinados usos, en otros usos resulta que no sale. Y lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar, y ese es nuestro papel, trabajar con nuestros clientes para ver cuál es el modelo que ellos deben tener para su descarbonización, para su transición energética. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales que las empresas necesitamos poner encima de la mesa y claramente en nuestro ADN ahí está. Por eso tenemos la penetración que tenemos de vehículos eléctricos si lo comparamos con el mercado, por ese trabajo que hacemos con nuestros clientes. Pero es verdad, es muy importante, el café para todos no vale. Es decir, si a todo el mundo pretendemos ponerle un vehículo eléctrico porque sí, no funcionará. Y ya lo hemos visto en determinados clientes que su voluntad era la descarbonización total, el ir a un 100% de vehículos eléctricos. Bueno, pues luego han surgido pues muchos problemas y cuando uno se mete en los detalles, pues resulta que el señor que antes salía de su casa los lunes por la mañana y volvía los jueves por la noche haciendo trayectos muy largos todos los días porque era un visitador o un técnico, no sé qué, y de repente se empieza a encontrar con algún problema porque está en zonas que están un poco más en sombra desde el punto de vista de infraestructura, etc. Por lo tanto, formación e información por parte de las empresas creo que es fundamental. Segundo, por parte de la administración, aunque creemos firmemente que los mercados no pueden estar subvencionados, es decir, no, el vehículo eléctrico no puede funcionar solo porque esté subvencionado, porque cuando quitas las ayudas pues se te cae el mercado o puede el mercado sufrir distorsiones. Sí que es verdad que para acelerar el movimiento, para acelerar la transición, las ayudas son importantes, pero es muy importante que sean fáciles de tramitar, que no sean el dolor que ahora mismo es tramitar determinadas ayudas. El MOVES es bastante complejo de tramitar, no es nada evidente. Nosotros lo que estamos viendo es que al final quienes lo están usando dentro de los particulares son aquellos que se pueden plantear la transición, el coger el vehículo eléctrico, aunque al final no me den la ayuda, porque aquel que necesita que le den la ayuda se lo piensa mucho más, y esa es otra de las cosas que estamos viendo. Por lo tanto, facilidad en las ayudas. Y yo voy a poner un tercer punto, que quizá es un poco raro, alguien puede decir, joder, qué raro, que es el vehículo usado. El parque tiene de media casi 14 años y medio en España. Más del 25% de los vehículos que circulan por nuestras carreteras tienen más de 20 años. La penetración en el parque de vehículos de etiqueta eco o cero no llega ni al 6%. ¿No sería también muy útil en esa reducción de emisiones fomentar el cambio de ese parque tan antiguo, pero no yéndote a un vehículo que quizá le cuesta mucho adquirirlo a un particular porque estás yéndote a un nivel de precios bastante alto? ¿No tendría sentido también fomentar la transición a un vehículo con mucha menos antigüedad? En nuestra flota, en todo lo que estamos comprando en los últimos años, más del 75% tiene etiqueta eco o cero. 75%. Pero es que lo que hemos comprado en los últimos años era lo mismo. Si somos capaces, de verdad como Estado, de hacer que ese 25% de vehículos con más de 20 años se cambien por vehículos con 4 o 5 años de antigüedad, ¿cuánto estamos reduciendo las emisiones de verdad? Si en lo que nos enfocamos es en reducir emisiones y no en la transición al eléctrico por la transición al eléctrico o a energías limpias. Hay todo un proceso, es decir, creo que no hay solo una medida, y creo que hay tanto las empresas como las administraciones tenemos que estar enfocadas a eso, a de verdad poner medidas que reduzcan las emisiones. Y lo que tú estabas diciendo del car sharing, del cambio de modelo de movilidad,
Estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no sé ponerle horizonte a eso. No sé si Yo será tampoco. el 35, el 50, el 55. Cuando el petróleo valga 3 euros, entonces era. Sí, y tendremos tecnologías como el vehículo autónomo, etcétera, donde efectivamente el paradigma de la movilidad cambiará por completo. Pero todavía no queda. Probablemente a movernos menos. Esa es otra parte. Bueno, puede. ¿Vale? Muy bien, pues por turno nos vamos con Arturo. Voy a cambiar un poco aunque bueno, ya sabemos que te pregunto lo que quieres, tú que te las narices, no pasa nada, pero en tu caso quería por eso preguntarte si esa transición al vehículo eléctrico puede traer algún beneficio para la industria española. Bueno, la respuesta es sí. Además me gusta muchísimo la intervención, pero estoy absolutamente de acuerdo. Además sois prescriptores fundamentales para hacer esa información y esa transformación. Quiero decir, yo no soy talibán de la movilidad eléctrica, no digo o eléctrico o muerte. Digo que la movilidad eléctrica además la deberíamos meter por el tema del entusiasmo. Y una parte del entusiasmo es porque en España tenemos un ecosistema industrial, tecnológico y de servicios basado en la movilidad eléctrica, que va a ser el futuro de la automoción. Hay que tener en cuenta que en España exportamos más del 90% de lo que fabricamos a mercados que van a decir dentro de unos años que no pueden comercializar vehículos de combustión. Por lo tanto, o hacemos esa transformación o buscamos mercados marginales, vamos a mercados del sur del Cono África o cualquier cosa de esta, o perdemos esa competitividad que tenemos, ¿no? Por otro lado, aquí en España se fabrica toda clase de vehículos eléctricos de toda tipología, 4x2, más ruedas, autobuses, etc. Se fabrican componentes, somos líderes. El R5 famoso eléctrico está desarrollado con componentes de Gestamp, empresa 100% española, pero es un ejemplo de muchos, ¿no? Fabricamos infraestructuras de recarga, y cuando digo infraestructura de recarga, toda clase de puntos de recarga de AC, DC, de alta tecnología. Aquí tenemos operadores que lo saben, y también centros de transformación, etcétera, o sea, todo el elenco. Fabricamos baterías de segunda vida y tenemos una industria minera por desarrollar con 2 minas de litio en Cáceres, en Extremadura, perdón, pero que además tenemos otras materias primas, porque somos un país minero, con una ley de minas del 73 muy bien hecha con criterios de sostenibilidad, es decir, todo proyecto minero que desarrolles tienes que dejar el terreno igual o mejor como lo has encontrado y tal. El problema de los proyectos mineros es cómo los vendes, y creo que ahí ha habido problemas y tal, pero tenemos una oportunidad muy importante industrial y tecnológica también, porque tenemos ingenieros, tenemos desarrollo de innovación y tecnología muy importante en España. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy grande que no tienen otros países que pueden tener mejor cuota de mercado, Noruega, etcétera, pero que no tienen industria. O lo hacemos o nos vamos a encontrar con problemas. Y simplemente quería apuntar 2 temas rápidos, si me permites. Cuando hablamos del ejemplo Portugal-España, ¿no? Y esto viene muy a colación del tema del parque avejentado que tenemos en España. Bueno, en Portugal es un mercado sobre todo B2B, o sea, ahí opera el TCO, y con un poco que estén bien las ayudas y tal, pues dicen, oye, pues mira, me sale a cuenta. Este es un mercado en España B2C, es decir, donde la mayoría son clientes que no compran el coche que necesitan. Si compráramos el coche que necesitamos, no llevaríamos todos un SUV por las centro de Madrid para llevar al niño al colegio y luego ir a hacer la compra. Compraríamos, pues a lo mejor los coches de Silence, que son vehículos eléctricos muy competitivos, de 2 plazas, que es lo que mueves mayoritariamente, pero no queremos un SUV. Y además creemos que constitucionalmente está puesto en algún punto de la Constitución, todo ciudadano español tiene derecho a tener un coche privado, da igual sus emolumentos, ¿no? Yo cuando he sido mileurista, yo me iba en transporte público. Joder, ahora parece que es que o tienes un coche o estás siendo un mal español. Entonces, ¿por qué tenemos un parque avejentado? Pues porque la gente no tiene dinero para comprarse un coche, punto. Olvídate de la tecnología, no tiene dinero para comprarse un coche. Y lo que quieren es lo más barato de lo más barato. Si no, cambiaríamos toda esa tecnología. Importante en la prescripción, trabajar con ese mercado, de decirles, oye, informar bien y decirles, hay que cambiar ese parque. Por lo tanto, puedes hacerlo usando servicios de movilidad, comprando un vehículo más competitivo, que todavía quedan años. Es decir, en 2035 se prohíbe la comercialización, pero no el uso del vehículo de combustión o los más eficientes. Y un último detalle a lo que tú decías. ¿Sabe alguno de vosotros que hay en Madrid un car sharing que puedes utilizar un Tesla para viajar a Sevilla o irte a Noruega? Yo me he ido a París, pero hay gente que se ha ido pues yo qué sé, a Dinamarca. Seguramente no. Pues hoy tenemos esos servicios de movilidad y se pueden utilizar y es pago por uso. Nos falta información. Y solo por complementar, creo que en los últimos 5 años el precio del vehículo, del turismo, no eléctrico, del turismo, se ha incrementado un 40%. Entonces, un poco reforzando esto, que muchas veces le echamos la culpa al coste del coche eléctrico, bueno, seamos conscientes de, primero, que efectivamente muy mal hecho, que la mayoría de los vehículos que se están poniendo al mercado, 2/3 son SUV, que a lo mejor ya estamos partiendo, en el caso del coche eléctrico, de una gama
cara de por sí, pero que el precio de los vehículos en general han subido. Entonces, bueno, es algo que tenemos que no siempre ponerle el foco al vehículo eléctrico, sino ser conscientes de cuál es el panorama actual. Vale, pero acabas de gastar Perdón. tu última frase. Sí, Luego, perfecto. ¿sabes? Sí, no. La he cedido ya. Pero Ya aquí está, ya arriba, está. y claro, Aquí ahora se ya, queda, ahora aquí ya se luego queda. estás castigado. No, venga, vamos con Pedro. Por favor, os ruego un poquito de brevedad porque nos estamos yendo mucho de tiempo, ¿vale? Oportunidades de negocio que identifica Endesa en el ámbito de la movilidad eléctrica. Bueno, voy a ir muy concreto a una oportunidad, un tipo de oportunidad, modelos de negocio, donde de alguna forma todas estas barreras que se encuentra principalmente una empresa a la hora de transicionar a la movilidad eléctrica, lo hemos hablado, el precio, pero también la necesidad de tener capital. Y luego hay un tercer driver que es el desconocimiento. Es decir, cuando los gestores de flotas llevan hablando 30, 40, 50 años de eurolitro. Tener que empezar a hablar de kilovatio hora, que es un mercado completamente distinto de lo que es el pool, de lo que es el mercado mayorista de electricidad, pues es que le hablen en chino, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde empresas como Endesa lo que tenemos que estar es ayudando en el ciclo completo. Modelos, oportunidades de negocio que veo que ayuden a transicionar a la movilidad eléctrica, el modelo Charging as a Service, que es un modelo donde directamente en una única cuota, de la mano de empresas como Ayvens, por ejemplo, ¿no?, en el que tienen una única cuota, el vehículo, la solución de recarga en su propio emplazamiento, en su campa, y también, digamos, soluciones de carga en la vía pública. Y todo el software de gestión, operación y mantenimiento. Es decir, hacerle la vida fácil a esa empresa. Porque todo el riesgo de precio, porque con este TCO sería más barato que el de combustión. Es decir, la diferencia de precio de electricidad versus combustión debe paliar la diferencia de precio del vehículo. Quitar el riesgo de operativa y quitar el riesgo de obsolescencia tecnológica porque realmente el activo está en el balance de una empresa tercera. Bueno, este tipo de oportunidades, este tipo de modelos de negocio lo que va a hacer es que se incremente o que se termine de limar esas asperezas a la hora de transicionar a la movilidad eléctrica y empresas como Endesa tenemos que estar ahí. Muy bien, muchas gracias, pero ha quedado claro y además rápido, que me gusta. ¿Vale? A ver, tengo aquí dos para ti, estoy pensando cuál de las dos te voy a chutar. Las dos queda corto. Sí, vale. No, decimos, un poco me preocupaba, y además un poco insistiendo en lo que decía Arturo, me preocupa un poco la situación en conjunto de España con respecto a la transición energética. Entonces hay una pregunta que me parece que es muy relevante, que es ¿qué papel crees que debe jugar en España el desarrollo de proyectos energéticos y tecnológicos de alto impacto, especialmente en el hidrógeno, que es lo tuyo? A ver, España es un país con un alto recurso renovable, eso es o sea, dentro de los países ricos, para decir, de Europa. España es un país con alto recurso renovable y la energía estratégicamente se está postulando como el talón de Aquiles de Europa. Se está postulando como el talón de Aquiles de Europa, no para España, para Alemania. Que Alemania, en este foro que es de movilidad, tendréis todos en vuestra mente a Alemania como un país próspero y líder de Europa. Os informo que va a dejar de serlo. O sea, pero va a dejar de serlo que los alemanes, yo postulo que dentro de 15 años dirán, ojalá fuera español. O sea, porque es que no tienen gas, es que han cerrado las nucleares, es que, no sé, van a quemar leña dentro de poco, ¿sabes? Para no pasar frío. Entonces, y aparte su industria automotriz se está yendo al garete porque no han sabido adaptarse o por ponemos análisis. Entonces, España, dentro de los países europeos, que además a nivel geoestratégico, por otros muchos motivos, Europa está en una encrucijada de la leche, bueno, pues España tiene un poquito mejor posición, ¿no? España, en la Europa que se ahoga, España saca un poco la cabeza con un snorkel gracias a que tenemos recursos renovables. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo sepamos usar ese recurso renovable y darle valor para nuestros ciudadanos y no para los ciudadanos de otro? Que hay en el hidrógeno, yo soy bastante crítico con proyectos que habréis oído seguramente de hidrógeno, de poner un tubo de aquí a Francia, que te voy a decir el nombre, pero como cambia de nombre cada 5 años, pues ahora se llama, creo, antes se llamaba Armar, ahora se llama, bueno, el tubo que va de Francia, no, hacia Alemania. Bueno, pues es un intento de Alemania de decir, hostia, ¿quién me va a dar la energía? Sí, son nuestros socios, pero yo soy partidario de, bueno, pues si la pagas bien nosotros, pero yo te diría que ni si la pagas bien, porque si la pagas bien, ¿quién se queda el beneficio? Es decir, se queda el beneficio el que venda el gas solo, pero se trata de que la oportunidad renovable se quede en la sociedad, porque por muy bien que pague el gas a Alemania, si se lo mandamos, se lo pagará vamos a poner gas natural, Fenosa, y será muy rico el accionista de gas de la Fenosa, pero a los ciudadanos les da igual que lo venda o no. Los ciudadanos notan si la energía y los recursos que dependen de la energía son baratos en su zona. Si hay grandes transferencias de energía en forma de hidrógeno, en forma de electricidad, en forma de lo que sea, hacia otros países, eso es de país pobre, eso es como
le llaman como la maldición de los recursos, ¿no? La maldición de los recursos, que la mayor parte de los países, quitando 2 o 3 que tienen petróleo, que tienen recursos, lo que son es pobres, inestables, con dictadores. Vale, pues esa maldición de los recursos se puede dar también con las renovables, ¿eh? Es más difícil que se dé, porque es mucho más difícil transportarla. Podemos empezar a convertir todas las renovables en hidrógeno y mandarlo por mar a no sé dónde, que es muy ineficiente, pero y no tiene energía aquí. Entonces, la oportunidad está, la oportunidad es recurso renovable, que eso es hay sol y viento. Cómo usarla es bastante complejo, pero no todo va de que salga el TIR de la gran compañía energética, que son mis clientes, va de que se transmita eso a productos y servicios baratos, disponibles para los ciudadanos de aquí. Muy bien. Qué pena no tener más tiempo, que me gustaría hablar contigo de la nuclear, pero eso es otra conversación para otro día. Ese melón lo vamos a dejar cerrado, que si no, abrimos una. José María, no te voy a hacer la pregunta de aquí. Quiero muy rápidamente tu ranking. O sea, yo sé lo que tú opinas, pero quiero que nos lo cuentes. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Qué tecnología, qué propulsión va a ganar y se va a establecer y por qué? Es como la bola de cristal. Bueno, pues claro, pero tú eres el mago. Bueno, todo va a depender de la presión que se haga desde las marcas europeas, la presión que se haga en Bruselas, ¿no? Ahora mismo está claro, o sea, no hay ni bola de cristal, ni en el 2035 la venta de coches va a ser 0 emisiones, ¿no? Que seamos capaces, bueno, el pesado tiene otras fechas un poco más largas, aunque el bus en el 2030 le cae también. Es increíble porque, es decir, un autobús eléctrico, su coste está alrededor de $500.000 de euros. Es decir, hay alcaldías como la de Soria, Palencia, Cuenca, de donde soy yo. La alcaldía no tiene dinero para cambiar la flota a vehículos eléctricos. Si no hay una apuesta de subvención, no se podrán comprar. Y en estas ciudades no tienen problemas de contaminación. Pero bueno, dicho esto, el futuro ahora mismo, yo diría que si va adelante todo el tema de los e-fuels, será neutral. Será eléctrico, será hidrógeno y será con combustibles sintéticos. Pero diré algo más, es decir, la descarbonización sí, pero industrial y económicamente viable. Si no, muchos lo van a pasar mal. Muy bien, pues ahora una frase cada uno para cerrar. May, empezamos por ti. Nada, informar y colaborar. El tener claros los objetivos, la información en base al dato y la colaboración público-privada y sobre todo público-público. Muy bien. Antonio. Pues el futuro es múltiple. Lo de la neutralidad de tecnología estoy totalmente de acuerdo y yo creo que será así. Y eso sí, información, formación, porque al final es la clave para tomar las decisiones correctas. Arturo. Bueno, añadiendo lo que han dicho, pues España y Europa es un país cuyo futuro se basa en las energías renovables y todo lo que implique alimentar edificación, industria y movilidad con esas energías, pues tendrá sentido. Pedro. Añadiendo sobre lo anterior, yo creo que es importante el diagnóstico certero para poner una solución certera, cada uno de los agentes del sector que impactan en la transición energética, que haga lo suyo, ¿no? No solo operadores, no solo administración público-privada, los fabricantes, sino todos, digamos, tienen que hacer su granito de arena para que vayamos adelante. Marcos. Mi resumen sería hay que dejar de tratar a los ciudadanos como infantiles y dejar de decirles que la transición energética va a ser fácil. No va a ser fácil, va a ser cara, pero va a ser estrictamente necesaria, sobre todo en Europa, porque hay contra los ciudadanos los problemas que tenemos, lo graves que son, que si no hacemos nada, España se va a parecer más a Marruecos que la Alemania que era antes, y empezar a apretarnos el cinturón, o sea, a empezar a trabajar en serio, a tomar compromiso y a decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? Que es que la cosa está muy mal. Eso, acabamos con un mensaje optimista. Es que los positivos no sirven. Cómprate un coche eléctrico, no lo compras, ¿no? Vas a morir. Bien, espabila. Muy bien. Bueno, pues esto es todo. Yo creo que ha sido suficiente. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias. Y a vosotros esperamos el próximo día. Muchas gracias. La gente colleja, que si no... Yo soy la colleja siempre.